Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy día vamos a ver la grandeza de Juan el Bautista. Normalmente vemos medimos a una persona o la grandeza de una persona por sus logros, ¿no? Sus logros intelectuales, sus logros académicos, científicos, de repente deportivos, de literatura, no lo sé, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de medir la grandeza de las personas bajo esos estándares que normalmente lo hace el mundo, ¿no? Pero nosotros somos creyentes y necesitamos entender quién es realmente grande ante los ojos del Señor. Y ese es el pasaje bíblico que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver la continuación de lo que habíamos visto en el estudio anterior sobre las dudas que tenía Juan el Bautista. Vamos a continuar la parte en la cual el Señor da unas palabras, ¿no? Y eso está en Mateo 11, del 7 al 15. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Acá hay varios versículos o frases de la palabra de Dios que no están muy claras y normalmente no lo comprendemos bien. Entonces vamos a explicarlas también. El primer versículo, el 11:7, dice que mientras ellos se iban, dice, ¿no? ¿Quiénes estaban yendo? ¿No? Acordémonos que estudiamos la clase anterior, que vinieron los discípulos de Juan Bautista, le preguntaron, ¿es realmente, no, el Mesías que tenían que esperar? Dice Juan Bautista, a través de sus discípulos, el Señor Jesús los lleva a Isaías, los lleva a la palabra, ¿no? Los cojos caminan, los ciegos ven, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces lo lleva a la palabra. Entonces, estos emisarios o discípulos de Juan el Bautista se comienzan a ir. Entonces, por eso que el versículo 7 comienza diciendo, mientras ellos se iban, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista se comienzan a ir. Y comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y esto es bastante interesante, mis hermanos, bastante interesante porque cuando vienen con la duda, los discípulos de Juan, el Señor Jesús no lo alaba a Juan el Bautista. Lleva a los discípulos a los hechos, ¿no? El Señor comienza a hacer milagros y le comienza a dar lo que había dicho el profeta Isaías o las profecías habían dicho de él, entonces confirmando que él era el Mesías. Entonces se comienzan a ir y de ahí recién el Señor Jesús comienza a alabar a Juan. Interesante porque ya no estaban los discípulos que estaban llevando el mensaje, los cuales podían decir, oye, sí, el Señor te ha alabado, ¿no? El Señor ha comenzado a hablar de ti muy bien, ¿no? Entonces, es interesante eso, ¿no? Porque a veces tenemos esa tendencia de buscar lo exterior y no, o a veces nosotros como creyentes, peor aún los inconversos, ¿no? Que toman promesas de Dios para ellos, ¿no? Se centran incluso en lo exterior. Incluso nuestras oraciones expresan eso, ¿no? Cuando alguien está enfermo, lo primero que pedimos que es que se sane, que se sane. Cuando lo primero que debemos pedir por alguien que esté enfermo es que se sane, pero espiritualmente. Esto puede sonar duro, pero la persona puede incluso no recibir la sanidad física, pero sí la espiritual. Entonces, la espiritual es más importante que la sanidad física. A veces la enfermedad es un camino para entender que realmente dependemos y necesitamos de Dios. La voz de Dios se hace más audible en medio de la enfermedad y en medio del dolor.
¿de acuerdo? No hay que perdernos. Entonces, eso es igual. Si el Señor hubiera alabado a Juan el Bautista, se hubiera visto un enfoque externo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lo llevó a la palabra y lo llevó a los hechos. A los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué saliste a ver? El Señor se comienza se dirige a la gente en relación a Juan el Bautista y le dice eso, ¿no? ¿Qué saliste a ver al desierto? Y esto lo hace porque posiblemente, ¿no? Y los que estaban ahí en el entorno, la gente comenzó a pensar que Juan el Bautista era débil, que Juan el Bautista era un hombre de poca fe, ¿de acuerdo? Entonces, eh, incluso podían pensar de que el Señor Jesús estaba llamándole la atención a Juan el Bautista con lo que estaba haciendo y con lo que estaba diciéndoles en relación a las profecías sobre él, ¿no? Entonces, el Señor los trae a contexto nuevamente a la gente, al público que estaba ahí, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Qué saliste tú a ver al desierto? ¿No? ¿Por qué? Eh, Porque normalmente la gente no siempre va o no siempre iba por el llamado al arrepentimiento, por buscar un nuevo comienzo con el Señor, por buscar arrepentirse de su pecado. Muchos se acercaban por curiosidad, como los religiosos, a los cuales el mismo Juan el Bautista le va a decir generación de víboras, ¿no? Entonces, mucha gente también había, por curiosidad o por espectáculo, por estar al día en la noticia, como se diría ahora, ¿no? Alguien que, ¿no? Lee todos los días el diario, está al día con las noticias, qué pasó, qué no pasó, qué esto, qué lo otro. Entonces, hay mucha gente que iba así, a leer el diario del día y a estar al día en la últimos acontecimientos del pueblo, ¿no? Entonces, y eso es interesante porque también lo podemos aplicar a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia con esa intención de curiosidad. Ah, qué bonito. Ah, me sentí bien. Qué bonito hablan acá. Me sentí motivado, ¿no? Parece una charla psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, pero no tienen ese encuentro con Cristo. No tienen el encuentro con Cristo. Y esa es bastante la responsabilidad del predicador. Del predicador. Hace poco un hermano me preguntaba, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un estudio bíblico y un sermón? O una prédica, ¿no? Y la prédica tiene doble objetivo. El objetivo de la prédica es, es que el creyente se edifique. El que es creyente se edifique, crezca, conozca más. Y el que es inconverso, venga a Cristo. ¿De acuerdo? Por eso que por lo general, y casi siempre, y debería ser una regla general, que toda prédica termine en camino a la cruz. Que toda prédica debe caminar o terminar hacia la cruz. O sea, tiene que tener un enfoque de enseñanza y un enfoque evangelístico, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos acá en este ministerio, es un estudio bíblico. Por eso que a veces me doy la libertad de hablar de algunas palabras, algunos tecnicismos, explicar algunas cositas, pero también es enfocado para el inconverso, para el que no conoce al Señor, de repente para el religioso, de repente tú que estás viendo recién este video o este estudio, entonces tú crees que siempre has estado creyendo en Dios. ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y todos creemos en Dios, ¿no? A salvo pues que alguien sea en franca rebeldía que diga que es un ateo, ¿no? Que aún así, que aún así niega a un Dios o niega a Dios. O sea, se sobreentiende que niega a un Dios, o sea, que existe un Dios. O sea, no hay un ateo al 100% tampoco. Pero bueno, el punto es que a veces en las congregaciones tiene que haber esto, mis hermanos. ¿De acuerdo? Tiene que haber esto. En los estudios bíblicos, tú eres maestro de la palabra, profesor de la palabra, guía de grupo pequeño, guía de célula, ¿no? Etcétera, etcétera. O tienes a cargo un servicio, un ministerio de algún grupo humano, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de matrimonio, de lo que fuere. Entonces tienes la responsabilidad de siempre, porque hay veces, y esto es importantísimo también, que a veces en los grupos pequeños, por ejemplo, mujeres solas van. A veces en los grupos pequeños hay personas que son religiosas, que nunca han nacido de nuevo. Es más, y tienen su religión fuera de la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia de creyentes, ¿de acuerdo? Entonces, tienen su religión,
pero también vienen a los estudios bíblicos, ¿ya? Y están ahí, pero no son creyentes, sino que les gusta estudiar, y les gusta cómo se lleva el estudio, y les gusta el ambiente, y les gusta la coinonía, la camaradería o la hermandad que hay entre nosotros. Y ahí están. Entonces, son los guías los que tienen que la responsabilidad. Son los pastores los que tienen la responsabilidad de hacer este tipo de convocación evangelística, ¿no? Entonces, ¿qué salieron a ver entonces? ¿Qué salían a ver ustedes? ¿Alguien débil? Le dice, ahí la analogía que usa el Señor es una caña sacudida por el viento, ¿no? Y eso es lo que veían seguramente muchos, los que estaban ahí. Era una expresión y que ellos entendían. Es una analogía que ellos entendían porque habían cañas, ¿no? A la ribera de los ríos, del río Jordán en este caso, de algunos afluentes. Entonces, veían cómo el viento movía, ¿no? Algo débil, a eso se refiere. Salieron a ver a una caña sacudida por viento, o sea, alguien débil, o salieron a ver a alguien contundente en su predicación. Y ese era Juan el Bautista. Ese es el versículo 7. El versículo 8 les vuelve a hacer otra pregunta. En realidad son tres preguntas. ¿O qué saliste a ver? Nuevamente los trae, ¿no? El Señor es el maestro por excelencia, mis hermanos. ¿Ah? Si no se han dado cuenta, el Señor usa diferentes métodos para enseñar. ¿Ya? El Señor Jesús es el maestro de maestros. ¿Ya? Si es que no te habías dado cuenta de ese enfoque de nuestro Señor, el Señor es maestro de maestros. ¿Ya? Y usa eso. Otra vez vuelve, ¿no? ¿O qué saliste a ver? Ya les había preguntado eso. De nuevo los vuelve a, ¿no? Los vuelve a enganchar en la atención. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿No? Es la segunda pregunta que les hace el Señor en relación ahora a su atuendo, a su tenida, ¿no? ¿Cómo era Juan el Bautista, ¿no? Tenía un cinturón de cuero, o sea, era un hombre bastante de una vida ascética. ¿Qué quiere decir? De una vida con lo necesario, ¿no? Vivía con lo necesario. Comía langosta, dice, comía miel, ¿no? O sea, comía lo que tenía que comer nada más porque no era su enfoque. Y a veces nosotros también, y disculpe que haga varios paréntesis porque muchas veces hacemos los estudios bíblicos y sabemos lo que dice la Biblia, pero no la traemos a aplicación. Y ese es otro error, mis hermanos. Ese es otro error. Tenemos que traer aplicación a nuestra vida, ¿no? Esto ¿a qué se refiere con las vestiduras delicadas? Se refiere que Juan el Bautista no estaba enfocado, enraizado en las cosas de esta tierra. No era su interés, no era su intención. Él entendía que era alguien pasajero, que tenía una misión en esta tierra. Y eso es lo que hace. Entonces, no era tanto su interés en su apariencia, ¿no? Sino que el llamado al arrepentimiento, ¿no? En contraste más bien, ¿no? Su atuendo, en contraste más bien con los que sí estaban enraizados en las cosas de esta tierra, en el poder de esta tierra. Y dicho sea de paso, eso era contrario, ¿no? Los ricos, por ejemplo, en el caso de Herodes, ¿no? Los nobles, los ricos, los poderosos, claro, tenían buenos atuendos, buena ropa, pero ¿a qué estaba ligado eso? A su inmoralidad, a la mundanalidad, a las cosas de este mundo. Ese es el contraste cuando el Señor dice, o vieron a alguien cubierto con vestiduras delicadas, con lino fino, con ropas caras, ¿no? Ahora en otro contexto, ¿cómo sería, no? Alguien con terno, ¿no? Versace, no sé, Gucci, no lo sé, ¿no? O sea, ropas caras, ¿no? Pero realmente, ¿no? Hace algunos meses, un año o algunos años era la noticia de un hombre muy poderoso, ¿no? Que tenía incluso muy adinerado, que tenía una isla incluso, ¿no? Pero que llevaban chicas, ¿no? Chicas, niñas, y las violaba y todo eso, ¿no? Es más, cuando uno estudia a los emperadores romanos, ¿no? Ahí uno ve todas las aberraciones sexuales, ¿no? De Augusto, ¿no? De Tiberio, de Calígula, de Nerón. Entonces,
Ese es el contraste que está haciendo. ¿De acuerdo? Ese es el contraste que está haciendo el Señor. Los que adulaban pues al rey, los que estaban ahí, los ayayeros, diríamos ahora nosotros, ¿no? Los sobones, los pateros, esos eran los que recibían beneficios. Pero, ¿qué beneficio recibió Juan el Bautista? Nada, ninguno. Muy por el contrario, Juan el Bautista denunciaba el pecado de Herodes con su cuñada Herodías, ¿no? Que le había quitado la mujer a su medio hermano, a Felipe. Él denunciaba. ¿Qué le costó eso? La cabeza. Pero eso es lo que los está trayendo nuevamente al público y a la gente que estaba ahí, el Señor Jesús, los está ubicando. ¿Por qué? Porque si entendían lo que Juan el Bautista había hecho, iban a entender quién era él. ¿Mm? Interesante, ¿sí o no? A ver, pasamos a los siguientes versículos, del 9 al 11. Pero saliste a ver a un profeta. Sí, os digo, dice, y más que un profeta, porque de quien está escrito aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él es. Entonces, esa es una partida que no entendemos muy bien. Muchos no lo entienden. Si tú lo sabes, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero por lo general no se entiende muy bien. ¿Qué está pasando acá? Y el Señor Jesús nuevamente, ¿no? Esa faceta de didáscalo, ¿no? De didáscalo, de ahí viene de didáctico. El Señor nuevamente, ¿qué saliste a ver? Por tercera vez, ¿no? Por tercera vez. ¿Cómo lo va llevando, no? Alguien débil, ¿no? A alguien de repente enraizado a este mundo o a un profeta. ¿A quién saliste a ver? A un profeta. Entonces la respuesta, en general, es a un profeta. Y el Señor Jesús le dice, no solamente un profeta, sino más que un profeta. Más que un profeta. ¿Y por qué es más que un profeta? ¿Y por qué por qué él es mayor que los anteriores? Porque es Juan el Bautista, que tiene un ministerio sencillo, entre comillas, ¿no? De anunciar y preparar el camino al Mesías, a nuestro Señor, es más grande que los anteriores profetas, ¿no? ¿Por qué? Los anteriores hombres de Dios, ¿por qué? Incluso, ¿no? De Abraham, incluso de Moisés, ¿por qué? Porque los anteriores hombres de fe miraban hacia el Mesías, miraban hacia el Salvador, miraban desde atrás, ¿no? Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Ellos miraban de atrás hacia el futuro. Pero Juan el Bautista es el que tiene el honor de preparar el camino, de reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de bautizarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que es más que un profeta. ¿De acuerdo? Y el Señor los lleva a Malaquías, que es desde nuestra perspectiva, es el último profeta del Antiguo Testamento, pero el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está diciendo usted? Ahorita lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Pero el Señor dice, lo lleva a lo que había dicho Malaquías. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Terrible, dice Malaquías, ¿de acuerdo? ¿Quién es este profeta Elías o profeta, no? Porque acá dice, en Juan 1:21, le preguntaron, dice, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan el Bautista dice, no, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él responde, no, yo no soy el profeta. Pero sin embargo el Señor Jesús está diciendo que es profeta y más que profeta. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ya, Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está diciendo que iba a venir, esa fue la profecía. Por eso que le preguntaron los religiosos a Juan el Bautista si él era Elías. Y él dice, no soy Elías. ¿Y por qué le preguntan si era el profeta? Porque Moisés en Deuteronomio 18:18 había dicho, profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú. O sea,
había una promesa que iba a venir un hombre mayor que Moisés, que iba a ser levantado y que a él tenían que oír. Estaba refiriéndose al Señor Jesús, pero cuando lo presenta Moisés, está hablando de un profeta, ¿de acuerdo? Más grande que Moisés, refiriéndose al Señor Jesús. Por eso es que los religiosos, acá, de Juan 1:21, le preguntan si él era ese profeta. Y obviamente él no era el profeta, era el Señor Jesús. Por eso que él dice no, ¿ya? Ojo con ese dato. ¿Por qué dice más que profeta? En el mismo Malaquías 3:1 dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿De acuerdo? Mira, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el que preparaba el camino, el heraldo que iba adelante. ¿Sí? Siempre era así. Es una analogía al mundo de los reinos en esta tierra también. Ya cuando un rey va a pasar por determinado momento, determinado lugar, va alguien anunciando, oye, va a venir el rey, va a venir el rey, o viene el rey y viene el rey. Siempre había alguien que iba adelante, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, cuando se mueven las autoridades civiles, gubernamentales, ¿no? El presidente, van los carros, ¿no? Las motos, los motorizados van cerrando la calle para que le vayan abriendo paso, ¿sí o no? Y así siempre ha sido, antes más con los protocolos de los reinos, ¿no? Esa es la idea y eso es lo que hace Juan el Bautista. Va preparando el camino, llamando al arrepentimiento, por eso que es el más grande. Va llamando al arrepentimiento y el Señor viene, por eso que Él lo reconoce. Él es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, acá el Señor usa un hebraísmo que dice entre los que nacen de mujer, ¿no? O nacido de mujer. Está hablando que Juan el Bautista, aún en su humanidad y en sus debilidades, ¿no? Eso es lo que está diciendo, este hebraísmo está diciendo esto. Esa es una figura de dicción, es una figura de dicción, es un hebraísmo. El Señor Jesús está diciendo, de repente en otra traducción podrían encontrar que el hombre, ¿no? El hombre o este es un hombre que vino, ¿no? Está haciendo referencia a su naturaleza humana y las debilidades que conlleva esta naturaleza humana, pero aún así con estas debilidades no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este es un hombre nacido de mujer, ¿no? Con debilidades humanas, pero no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y ya lo expliqué, no hay otro mayor. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque Juan el Bautista tuvo el privilegio de preparar el camino, de recibir y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Salvador. Yo soy el amigo, yo no soy el novio, Él es el novio. Y la novia viene por la novia de la iglesia, ¿no? Entonces hay una transición entre el antiguo y nuevo pacto. Pero después dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él es. ¿Cómo es eso? Que, o sea, Juan el Bautista es el más grande del Antiguo Testamento o de la dispensación de la ley. Sí, seguro que sí, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero después de él, los que están en el reino son mayores que él. ¿Cómo es esto? Claro, mis hermanos, y ahí es donde viene la explicación. Tú, yo, que le hemos rendido nuestra vida al Señor, nos hemos arrepentido de esa vida pecaminosa, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha mostrado su gracia. Nosotros ahora podemos ver la salvación de Dios y apropiarnos de ella y esperar la venida del Señor. Eso no lo vio Juan el Bautista. Él es el más grande hasta él. Pero él no vio, por ejemplo, al Señor resucitado, él no vio al Señor que subió a la gloria, ¿no? Él ya no vio esas cosas. Por eso que después de él, nosotros ahora, la iglesia, vemos esas cosas y nos apropiamos de ellas. Por eso que dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Porque ya entendemos la redención, la salvación.
todo el proceso soteriológico o de la salvación completo. Ya lo entendemos completo, ¿de acuerdo? Entonces, es así como se mide la grandeza de un hombre y de una mujer. Espero me entiendas esto, mi hermano, mi hermana, o mi amigo que me ves, o mi amiga que me ves. Esa es la grandeza, no son tus logros académicos, no es lo adinerado, lo poderoso que eres, lo popular que eres, no es nada de eso tu grandeza, nada de eso es tu grandeza. Se me viene a la mente Proverbio, ¿no? Proverbio 31 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será exaltada. ¿Se dan cuenta? Claro, o sea, es en la posición de quién estás, es tu grandeza. Si tú lo tienes todo, tienes dinero, tienes poder, tienes fama, tienes fortuna, viajas, conoces el mundo, te tomas foto en la Torre de Pisa con las 3 pirámides de Egipto, no sé, te compras una isla, todo lo que tú quieras. Eres el deportista más eximio de tu área, ¿no? O eres un erudito en tu área académica. Eso no te hace grande. Eso te hace grande para el mundo, ¿de acuerdo? Pero ante los ojos de Dios no eres nada, no eres nadie. Es tu posición en Cristo quien te da la grandeza. O sea, si tú eres grande, es por tu posición en Cristo. Y estar en Cristo es todo lo contrario. Estar en Cristo es ser humilde. Estar en Cristo es servir. Estar en Cristo es soportar. Estar en Cristo es sufrir aflicciones por Él. Estar en Cristo es privarse de muchas cosas. Pero eso te hace a ti más grande. ¿Te das cuenta? Espero que lo hayas entendido, mi hermano. Espero que lo hayas entendido. Si no, vuelves a ver el video después. Estos 3 últimos versículos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Este primer versículo del reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista, dice. Y los violentos la arrebatan. La conjugación y el uso de los verbos nos da dos interpretaciones, ¿no? Uno positivo y uno negativo. El negativo sería que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque hay una oposición, una franca oposición demoníaca, mundana, de hombres impíos, perversos, ¿de acuerdo? Hay una oposición ahí. Y los violentos lo arrebatan, ¿no? Hay gente que es malvada, hay gente que es violenta, hay gente que impide que las personas vengan a Cristo. Hay persecución religiosa, por ejemplo, les cortan la cabeza a los cristianos. Entonces, eso podría referirse el Señor acá, sí, podría ser. ¿De acuerdo? Entonces, pero la otra interpretación que también nos permite los verbos y las palabras en el original es que el reino de los cielos sufre violencia en el sentido de que hay un énfasis de sufrimiento, hay un énfasis de dificultad, ¿ya? El reino de los cielos sufre ese embate y nosotros como iglesia estamos inmersos en esa lucha contra la maldad, contra las cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces hay una lucha ahí, ¿de acuerdo? Y los violentos la arrebatan se refiere a los hombres y mujeres que tienen ese denuedo de ir contra la corriente a pesar, ¿no? Abrazar el evangelio a pesar de las circunstancias y las dificultades. Ese es el otro enfoque. Y más o menos este segundo enfoque es el que se alinean muchos teólogos y bueno, yo también, pero los dos podrían ser aplicables, muy bien, pero es el segundo enfoque en que el reino de los cielos hay una franca oposición y se está luchando y también que los hombres realmente violentos en el sentido de que, por ejemplo,
habían los celotes, ¿no? Los celotes eran los que querían imponer el reino de Dios, ¿no? A través de la violencia. Ellos querían liberar al pueblo de Israel del yugo romano a través de la violencia, matando a todos los romanos, a todos los que estaban subyugando al pueblo de Israel, al pueblo, ¿no? Entonces ellos tenían esa visión. Entonces nuestra visión como iglesia no es ir a las armas, ¿no? Definitivamente que no. Pero necesitamos esa valentía en contra de las cosas de este mundo, en contra del pecado, en contra de las cosas que se levantan en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Por eso es que ahí es donde entra lo violento, la arrebatan en el sentido de que luchamos de una u otra forma para que no se den, por ejemplo, los matrimonios homosexuales. No tiene sentido un matrimonio homosexual, ¿de acuerdo? Ya tenemos una prédica sobre la homosexualidad, el cristianismo y la homosexualidad, tenemos que buscarlo en YouTube, y te vas a dar cuenta que lo que nosotros predicamos, enseñamos, no es un mensaje homofóbico, sino es un mensaje de amor en realidad. Viene un juicio. Esta vida no es la única. Hay una vida después de la muerte y hay una eternidad. Esa eternidad solamente puede ser con Dios o sin Dios. Y el mensaje que traemos nosotros es un mensaje de amor porque queremos que sea con Dios. Porque el estar sin Dios es un lugar de castigo eterno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, si yo veo a alguien que está jugando, a un bebé, a un muchachito, a un niñito de 3 años, con una navaja, un cúter muy filoso, y yo no le digo nada, sería yo malo. Sería alguien que no le importa si le pasa, sea mi hijo, no sea mi hijo, o cualquier persona. Yo creo que lo más, el impulso natural es decirle, ¿no? De una manera disuasiva, ir quitándole el cuchillo con el cual se va a cortar. No se puede cortar, se va a cortar, se va a lastimar, se puede desangrar. Entonces, nosotros los creyentes que nos dicen homofóbicos, intolerantes, somos realmente los que mostramos amor por ustedes. Y dice la palabra, primero a los Corintios 6:10, si mal no recuerdo. En Corinto había homosexuales, había ladrones, rateros, fornicarios, adúlteros. Pero eso eran, vienen a Cristo y gozan de la gracia y las bendiciones de Dios a través de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, este mundo, mis hermanos, esta salvación, este reino de los cielos, no son para los balanes, no son para los jóvenes ricos, haciendo referencia a la historia de Jesús y del joven rico, no es para Pilato, que no soportó la presión, no es para Demas, que se fue amando el mundo, son para los José, son para los Natán, los Elías, los Daniel, con sus amigos, son para los Mardoqueos, para los Esteban, para los Pedro, para los Pablos. Y en el caso de las mujeres, para las Ruth, para las Débora, para las Esther, para las Lidias. Para ellos es el reino. Y ahí tenemos que estar. ¿De acuerdo? Dice que porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir? Todos los profetas y la ley, o sea, el Antiguo Testamento, la Tanaj, la palabra de Dios o el antiguo pacto, es hasta Juan el Bautista. Por eso es que Juan el Bautista es el último profeta. Normalmente si yo veo mi Biblia y veo en el Antiguo Testamento, voy a ver a Malaquías como último profeta. De ahí hay un silencio de 400 años que se conoce como el silencio intertestamentario. Intertestamentario. 400 años el Señor no levanta profeta, hay un silencio. Hasta que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Hermano, pero está en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Mateo. Esto ya lo expliqué en un estudio anterior de Mateo también. Por ahí lo vas a encontrar. Pero te doy una refrescadita. El Antiguo Testamento no acaba en Malaquías. El Antiguo Testamento acaba con la cruz de Cristo. Hebreos dice que para que comience a ejercer el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿no? ¿Qué dijo el Señor cuando la última cena? Este es el pacto, esta es la nueva alianza. Entonces el Señor Jesús muere
El testador muere, dice Hebreos, y recién comienza el nuevo. Entonces, el Señor Jesús, la Santa Cena, la cruz, consumado es, y ahí comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? No como división de nuestra escritura, de nuestra Biblia, sino de pacto. Testamento es pacto. Berit en el hebreo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es pacto. Entonces, yo puedo decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Como digo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Veterotestamentario o neotestamentario. O sea, yo puedo decir eso, pero ¿cuándo comenzó exactamente el Nuevo Testamento? Consumado es. Santa Cena, la cruz, consumado es, ahí corre el Nuevo Pacto. ¿Se dan cuenta? Por eso que Juan el Bautista está en el Antiguo Pacto. Él es el que anuncia al Mesías, al que estaba trayendo el Nuevo Pacto, nuestro Señor. ¿Se entiende? Pero bueno, ese es un dato curioso o un dato que ustedes que están estudiando, para entender un poquito, porque eso nos ayuda a hacer un poquito de hermenéutica también. La hermenéutica nos ayuda a eso. Por eso es el Señor, pero el Señor Jesús también diezmó, ¿no? Entonces ya nos ayuda a entender un poquito eso, ¿no? Importante, mis hermanos, importante, pero ese es otro tema. Entonces, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Malaquías, ¿qué dijo? Malaquías termina ¿no? O lo menciona en su libro, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, de Jehová, grande y terrible. Entonces, los judíos que estaban esperando al profeta Elías literalmente. Literalmente, por eso que Lucas en 1:17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, no era literal que iba a regresar el profeta Elías, era en el poder del profeta Elías. Es más, su vestimenta se parece mucho a la del profeta Elías. ¿De acuerdo? Juan el Bautista parece mucho, incluso en su vestimenta, al profeta Elías. El profeta Elías que es el ícono de los profetas. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, y el Señor Jesús, pues, le dice, ¿no? Si queréis recibirlo, si queréis recibirlo. Miren, el Señor les hace 3 preguntas, los trae a contexto con Juan Bautista, de tal manera que no quepa ninguna duda en relación a Juan Bautista. Entonces, ahí les dice, ¿no? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que debía de venir. ¿Tenían que recibir a Juan el Bautista? Tenían que recibir a Juan el Bautista era recibir su mensaje. Y si recibían su mensaje, ¿cuál era? Que se tenían que arrepentir. ¿Y qué más? Porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué más? Que Cristo es el Señor. Entonces, ¿se dan cuenta la implicación? Por eso que el Señor Jesús los ubica con Juan el Bautista, porque la luz se iba a enfocar en el Señor. Entonces, ¿entendiste lo que dijo Juan el Bautista? Entonces ya sabes quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que el Señor les va a decir esto de acá, ¿no? En el 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos? ¿Estás entendiendo? Obedece. Cuando encuentran esta expresión, mis hermanos, es eso lo que quiere decir. El que tiene oídos, o sea, el que está entendiendo, obedezca. Eso es. Y vas a encontrarlo a lo largo de los evangelios, en Apocalipsis también esta expresión. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, obedezca. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya entendiste? Entonces obedece. Eso es lo que está diciendo. Muy bien, mis hermanos. Entonces, nuestra posición en Cristo es lo que nos hace grandes. A los ojos de Dios, a la manera de Dios. Eso es lo que nos hace grandes. No quiere decir que seamos inútiles en esta tierra, en este tiempo, en este espacio. Claro que sí, pero con lo que hagamos todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos. ¿Estás en Cristo? Ya tienes todas las bendiciones. ¿Estás en Cristo? Lo tienes todo. Es tuyo. Hermano, pero yo con la justa tengo para comer. Así es.
Estamos en este mundo caído, pero el Señor está en nuestro lado. Y seguro que mañana tendrá para comer. Y pasado también. Pero es así. No quiere decir que acá vamos a ser ricos, que vamos a... No, no. Pero ya hemos sido bendecidos, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Es importantísimo eso. En Cristo. En Cristo. Acuérdate de eso. Cuando encuentres esta palabrita en Cristo, acuérdate del arca, ¿no? Siempre hago este ejemplo del arca. En Cristo. Acuérdate del arca. El arca de Noé. Todos los que estaban dentro del arca se salvaron del diluvio, del juicio de Dios. Los que estaban en el arca nomás. Los que estaban afuera seguramente cuando estaba ahí el agua subiendo querían entrar, pero ya no podían entrar. Solamente se salvaron los que estaban dentro, en el arca. Los 8 nada más. Y todos los animalitos. ¿De acuerdo? Entonces cuando hablamos que viene un juicio de Dios, pero si no estás en Cristo, estás afuera. Y cuando venga el juicio, ya nadie entra. Hoy es tu oportunidad de rendirle tu vida a Cristo. Hazlo. Haz una oración, arrepiente de la vida que estás llevando y ven en Cristo. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.